Bienvenidos a un nuevo podcast TIED Compartiendo Ciencia. Saludo con mucho gusto al doctor Benjamín Barón Valencia, director de investigación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto de Colombia, con quien platicaremos sobre consideraciones para iniciar un proyecto de investigación. Un tema realmente apasionante. Quédense con nosotros. Comenzamos. Saludo con mucho gusto al doctor Benjamín Barón, de quien leeré una breve semblanza. Él es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en Informática y Multimedia, magíster en Dociencia, doctor en Educación, tiene un postdoctorado en Epistemología y cursa un segundo doctorado en Educación y Sociedad. Docente investigador de la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios, Uniminuto de Colombia, perdón, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, evaluador nacional e internacional, fundador y vicepresidente de la Fundación de la Calidad Educativa, UCAED, es editor en diversos géneros literarios e investigativos, creador y líder del grupo de investigación Laboratorio de Formación Docente e Investigación. Es reconocido y categorizado por MinCiencia. Investigador del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de la Educación, CIDE. Doctor, es realmente un verdadero honor contar con su compañía el día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, doctora Zayga, ¿cómo estás? Todo bien aquí, doctor. ¿Qué tal el clima ya por Colombia? Aquí estamos bastante con la temperatura alta. Estamos mucho verano, a pesar de que Bogotá es una ciudad bastante fría, pero estamos experimentando las inclemencias del calor en este momento. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos un poquito frescos. Guadalajara siempre es una ciudad con un clima muy agradable. Bien, pues, yo quisiera preguntarle, aprovechando toda la experiencia que tiene, doctor, ¿cuál es un error común que se comete a la hora de realizar un trabajo de investigación? Bueno, yo creo que un error común a la hora de presentar o hacer un trabajo de investigación es intentar, decimos acá en Colombia, intentar sorprender, intentar descrestar a una comunidad científica y olvidar que realmente el proyecto de investigación o la idea de investigación, porque no todos son problemas, a veces hay ideas de investigación, tienen relación con la población. A veces diera la impresión que el problema más grande que tenemos en investigación es intentar ser mucho más sencillos a la hora de hablar, escribir y proponer problemas de investigación. Yo siento que ese es el reto más grande. Equiparo la palabra reto a la palabra problema en este momento, precisamente por eso. Uno encuentra problemas de investigación muy bien redactados con un metalenguaje o con un lenguaje especializado. ¡Qué bárbaro! Pero pues solamente satisfacen a las necesidades de una comunidad científica y académica que tiene muy buen nivel. Y parece que olvidamos la población, parece que olvidamos la muestra, parece que olvidamos con quiénes trabajamos. Ese me parece que es uno de los errores más grandes que se tiene cuando hacemos investigación. Entonces, si yo quisiera comenzar un nuevo proyecto, a lo mejor para mi tesis, a lo mejor simplemente por realizar un nuevo trabajo, ¿cómo debo de comenzar? ¿Elijo primero el problema o la situación, mi población, escribo, busco? ¿Cómo nos sugiere comenzar? Yo creo que la ruta, si como me lo preguntas a mí como investigador, la ruta es sumergirse en el contexto. Hay un proceso de inmersión importante ahí que es necesario hacer para que tú te dejes impregnar de todo lo que pasa en el contexto. Si yo soy profesor, si yo soy profesora y voy a escribir un problema, voy a desarrollar un problema que está ocurriendo en el aula, porque son los mejores problemas que uno tiene. Por lo general buscamos problemas en la literatura, hacemos un barrido, una revisión, y eso es importante. Pero yo siento que lo más importante es el previo, es sumergirme en la condición, en toda la situación donde yo estoy trabajando, porque es que ahí está el problema. El problema no está en los libros. Estamos en este momento, por ejemplo, en el CRAE que nosotros llamamos el Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Investigación y la Innovación. Y tenemos mucha información.
con el advenimiento de la inteligencia artificial, pues la información casi que se multiplica. Pero toda esa información hace parte de un cúmulo, de un acervo, de una historia que ya pasó, por no ser redundante y conceptual ahí. Entonces yo diría que lo más importante es, uno, sumergirse en el problema, identificar, escribir mucho, eso que llamamos contextualización, y empezar a reconocer ahí la problemática, el problema, ese desafío que me pone ese grupo de estudiantes o esa comunidad, esa asociación, ese lugar. Luego, revisar ahí sí qué han hecho otros, ¿sí? Si ese problema ya lo han tratado otras personas, y empezar a buscarlo en otros idiomas, en bases de datos, en organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, en todas las fuentes posibles para que después no vayamos a descubrir que el agua moja, que es importantísimo eso en este caso. Después de hacer ese ejercicio de revisión, de ver si de pronto otros ya han abordado el problema de manera diferente, o qué metodologías han utilizado, qué teorías, cómo lo han comprendido en otras latitudes del país y del mundo. Digamos que esa sería como un recorrido, como varía. Yo, por lo general, como cuando hacemos investigación, yo soy, como lo leías en el perfil, soy creador de un grupo de investigación que se concentra en un problema muy pequeño que está desarrollado en la docencia, que es el docente investigador, cómo formar docentes, investigadores, investigadoras. Y lo que empezamos a mirar es eso, cuáles son los retos que le pone la comunidad científica a investigadores, qué es eso de ser investigador, y luego le proponemos planes de formación, y esos planes de formación también están inspirados en ellos, y no solamente en planes de formación que ya han hecho otras organizaciones. Repito, es muy importante que los problemas, que las ideas de investigación las encarnen las poblaciones donde uno trabaja, porque eso también ayuda a que el problema o la investigación pegue, se siembre en el territorio, en la institución donde se está desarrollando. ¿Por qué? Porque al encarnarlo tú implicas a la persona que esto es un proceso de co-construcción, y no solamente tú como investigadora, investigador que la sabes mucho, pues llegas a dar solución a problemas que de pronto decimos en ciencia son pseudo problemas, no son problemas reales, sino son elaboraciones que sacamos de teoría que están muy bien formulados, pero que no le van a dar respuesta a ningún contexto más que el ideal que tenemos como investigadores. Y esto que No sé si, bueno, comenta, ayuda. sí, 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 me encantó, claro, y además sobre todo esto que nos comenta de que hay que formar a la persona, uno está siempre en constante formación, y qué mejor que tomar la experiencia de aquellos que ya han recorrido un caminito, porque el avance es mucho más rápido, o sea, la curva de aprendizaje se reduce muchísimo con toda esa experiencia que nos pueden dar las personas que nos orientan, ¿no? En el proceso de investigación, como precisamente nos está apoyando el día de hoy. Bien, yo quisiera también comentar, hay algo que a mí me causa un poquito de ruido cuando se está haciendo, sobre todo investigación educativa. Están los alumnos, estamos inmersos en alguna situación que queremos darle solución, y a la hora de hacernos un planteamiento o empezar a pensar en los objetivos de nuestro trabajo de investigación, podríamos tomar una ruta cuantitativa o una ruta cualitativa. Y hay a muchas personas que todavía no les gusta mucho la parte cualitativa. Sin embargo, el enfoque es completamente distinto, son para cosas diferentes. ¿Qué nos podría comentar sobre eso? Bien, yo creo que el problema configura el método. Sí, nosotros tenemos diversalidad en los métodos. A ver, antes hablábamos de universalidad en los métodos, y es porque solamente hablábamos de lo cualitativo, lo cuantitativo. Pero si echamos un poquito más la mirada al pasado, era cuantitativo. Una mirada por las cantidades, las demostraciones, la creación de leyes universales, de normas que le permitieran al sujeto, en este caso denominado objeto en el principio de la investigación, se reduce a la persona a una palabra que es el objeto de investigación, porque lo que hacemos es investigarlo sin su consentimiento, ¿sí? Lo medíamos, lo parametrizábamos, establecíamos si una persona de ciertas características cumplía con otras características, entonces eso era conceptualizado de esa manera y lo reducíamos ahí. Con el advenimiento de la investigación cualitativa, se empiezan a mirar otros elementos importantes que son las multidimensionalidades de los sujetos. Sí, aunque está bien que tengamos algunas
características particulares que se pueden repetir o que se pueden homologar, por decirlo de alguna manera, con otras personas en otras poblaciones frente a estímulos semejantes, pero no es la única manera en la que tenemos de hacer investigación. Entonces, la investigación cualitativa nos presenta esa otra mirada, una mirada más de describir la realidad, de comprender la realidad para poder enfrentar los retos que nos pone, en este caso, como lo estás planteando, desde las investigaciones de aula. No podemos parametrizar procesos de aprendizaje, podemos caracterizarlos. Podemos apoyar procesos de investigación, procesos formativos de estudiantes, de niñas y niños que tenemos en nuestras aulas a través de la investigación educativa, revisar cómo están aprendiendo, qué están aprendiendo, si realmente yo como maestra, como maestro, estoy centrado más en la enseñanza, es decir, lo que comparto, que lo que ellos aprenden. Entonces, eso sería un aspecto muy importante. Métodos, caminos, senderos, abordajes se van construyendo en el devenir del proceso de investigación. ¿Y por qué uno diría que ya no son los modelos parametrizados que tú sabías paso a paso, como se dice, step by step, en qué momento voy de la investigación? Porque puede existir un bucle. Es posible que yo haya hecho una entrevista a un estudiante, a una niña, que tiene algunos problemas sobre, un ejemplo, discriminación. Pues ella vive una condición de discriminación y lo peor es que ella no se da cuenta. Entonces, es posible que cuando yo haya hecho la primera entrevista y esté desgrabándola como investigador, empiece a hacer el análisis. Yo digo, necesito una entrevista en profundidad, es decir, un segundo momento para abrir ese punto de la pregunta, por decir, la pregunta número 4, donde ella empezó a hacer unas expresiones más en lo facial, en lo corporal, cambió de posición, ya no estaba como tan relajadita como al principio, sino en ese momento ya se puso muy tensa. Durante la entrevista, el entrevistador no se dio cuenta. Pero cuando él vio el video, cuando él escuchó el audio, dijo, ahí hay algo. Cuando yo hice la pregunta por maneras de discriminarse y le conté cómo eran las maneras de discriminación, ella inmediatamente sintió como que eso la afectó y repito, el cuerpo, su posición, la manera de enfrentar la entrevista se cerró, empezó a contestar muy lacónicamente, es decir, sí, no, y la entrevista se acabó muy rápido. He vuelto a la conversación con ella, he vuelto a una entrevista en un segundo momento que la podemos llamar entrevista en profundidad. Entro con una narrativa diferente, con una historia que me permita que ella no se sienta, ella o él no se sientan cuestionados, sino más bien invitados a la conversación para que ellos puedan desplegar esas situaciones que de una u otra forma hicieron de la discriminación una condición natural de la conversación. Entonces, lo que para todo el mundo era normal, era un hecho, un acontecimiento naturalizado, se está haciendo presente en la escuela como un hecho de discriminación. Pero pues como todo el mundo lo hace, a veces, comillas, pues también el profe lo hace, pues como que validamos ese tipo de comportamientos. ¿Vale? Digamos que esos elementos son muy importantes dentro de una lectura contextual, repito, y que obligan a que el sistema de investigación, el método de investigación, no sea lineal, sino que pueda tener niveles de recursividad que vuelva sobre sí mismo para que se puedan analizar. Ese proceso de retroalimentación también hay que hacerlo con la persona. ¿Por qué? Porque posiblemente la persona te diga, mira, yo no quiero que esto quede en la investigación. Yo agradezco que me ayuden a comprender la situación que estoy viviendo, pero no quiero que esto aparezca publicado ni que mi nombre aparezca. Y empiezan a aparecer otros instrumentos como el acuerdo, los acuerdos éticos. En investigación narrativa, que es una de las investigaciones que más he desempeñado en mi vida, lo llamamos el acuerdo ético, el acuerdo de confidencialidad. Y, por ejemplo, aprovechando que usted es director de esta revista, Un Minuto de Dios, ¿hasta dónde debo comenzar a pensar en publicar? ¿Tengo que acabar todo mi proyecto? ¿Cuándo es un momento ideal para darlo a conocer a la comunidad científica? Bien, yo creo que se investiga como se aprende, se publica como se aprende y como se investiga, y es todo el tiempo. Que nos han enseñado las tradiciones que solamente publicamos los resultados de la investigación. A veces cuando parece que ya no sirven para nada.
¿sí? Cuando yo encontré cosas importantes hace un año, la voy a publicar en 2 años, más los tiempos que demoran o que requieren las revistas para hacer el proceso de evaluación por pares, corrección de estilo, diagramación y visibilización. Parece que la respuesta nos ha llegado tarde. En este caso, no. Como investigador, yo creo que uno tiene que ir enviando reportes de lo que encuentran en las investigaciones. Si yo ya hice una contextualización y he logrado así de encontrar el problema de investigación, es importante que yo escriba un working paper, por ejemplo, aunque es un comunicado y yo envío a una revista o que lo puedo publicar en algún medio de difusión científica, súper importante. Y con eso tenemos una mirada mucho más secuencial sobre la investigación. Si yo pertenezco a una comunidad académica o científica, ellas y ellos están esperando que yo cuente cómo va el problema de investigación, cómo lo estoy abordando, cuáles han sido esos bucles, por qué me he tenido que devolver en el pasado. Esto es importante, mira, cuando uno publica los resultados de investigación, eh, parece que esos resultados son infalibles, ya no hay nada más que hacer, ni para la comunidad, ni para la investigación. Para esa estudiante, si estamos haciendo un estudio de caso, múltiple, simple, comparativo, entre otros, ya no hay nada que hacer. Entonces, fíjate que con lo que empezaba la primera pregunta que me pareció muy bonita es, eh, cuando yo hago el problema de investigación, ¿en qué pienso o en quién pienso? En la publicación, la investigación es un medio que me ayuda a resolver, a comprender problemas, no el del investigador, de acervar en su hoja de vida muchas publicaciones. No. Es cómo le doy respuesta a esas comunidades, cómo yo me vuelvo un medio, una comunicación entre lo científico académico y lo contextual. Entonces, hay que publicar todo el tiempo. Y depende, las tipologías no todas son tipo resultado de investigación. Me vuelvo un poquito. Esa primera conceptualización del problema hay que contarlo. ¿Y qué tal que encuentre a alguien más que esté trabajando ese problema y no haya encontrado salidas? Y en mi texto encuentre una salida, encuentre el oro en polvo de lo que yo vengo trabajando y entonces nos juntamos, porque no solamente le voy a dar respuesta a un problema que tengo en mi aula, sino posiblemente haya otra profesora, otro profesor con el mismo reto, pero él no lo haya podido conceptualizar, ella no lo haya podido escribir. Entonces empiezo ahí. Otro momento que es el de la revisión de los antecedentes, es decir, esa revisión que yo hago necesariamente para encontrar si otros han abordado el problema o no lo han abordado y qué tan importante y pertinente es hacer un tipo de investigación como la que yo me voy a enfrentar. Luego escribir un texto sobre los conceptos que van a orientar mi investigación. Luego un texto sobre la metodología que voy a utilizar, para enfrentar este reto de investigación. ¿Cuáles han sido esos cambios que necesariamente se tienen que dar en los instrumentos? Mira, pensé una entrevista estructurada, semiestructurada, y cuando llegué a la aplicación me di cuenta que fue un fiasco. Necesito hacer otro instrumento que me supla la necesidad de la investigación de las personas con las que estoy trabajando y no solamente el paso a paso de un modelo que está en un libro que fue escrito hace, si yo, 50, 60, 70 o más años hacia el pasado. Y el último artículo, que puede ser el último, pero pues no escapa que yo escriba un artículo de reflexión, que puede ser un artículo de resultados de investigación donde digo, mire, esto fue lo que encontré. Pero fíjate que en cada uno de los momentos de la investigación es importante mantener oxigenada la investigación y para eso hacemos la publicación, para dar a conocer dónde vamos, qué vamos, si de pronto necesito alguna colaboración nacional, internacional, pues alguien ve y inmediatamente hace el contacto con nosotros. Creo que eso que ha comentado ha cambiado por completo los paradigmas que yo traía, porque precisamente estaba con la vieja escuela de hacer un trabajo y hasta que se termine piensa en publicar, ¿no? Pero tiene razón, o sea, el tiempo avanza y es posible que cuando se publique pues ya no tenga mucho sentido. Doctor, hace un momento comentaba sobre la inteligencia artificial y pues obviamente nos ha alcanzado también en la investigación. Hay muchas herramientas que facilitan el proceso de búsqueda, incluso de análisis, pero ¿demerita el trabajo del investigador utilizarlas o cuáles creen que serían los límites éticos de utilizar?
Bien, no, yo no creo que la inteligencia, si te entendí bien, no creo que la inteligencia artificial demerite el trabajo del investigador y viceversa. Yo no creo que el trabajo del investigador, del ser humano, el ser sensible, sintiente, pensante, ser que ama, no creo que lo demerite tampoco, porque más bien lo que hacen es un ejercicio de complementación. Nosotras como investigadores, hace algunos años, antes de conocer los mecanismos de desgrabación que llamamos hoy día, y es que un software nos ayuda a pasar un audio a un texto, gastamos horas, casi que era 1 a 3, 1 hora de grabación por 3 de desgrabación. La desgrabación aquí le llamamos como el hecho de digitar, ¿sí? Pasar ese audio que nos poníamos unos audífonos, poníamos una grabadora y empezábamos play, Teclear. escriba, pausa. Esto hoy día es mucho más sencillo. Yo me estoy tomando un café y mientras que me tomo el café, hay un software que está tomando toda esa entrevista y la vuelve un formato doc, ¿sí? O la pasa inmediatamente a un formato TXT tan manejable como sea posible. Así yo la tomo como una fuente de información y la empiezo a manejar o en un software para análisis de datos, o la puedo utilizar para hacer gráficas, para hacer presentaciones, para hacer los artículos y utilizo citas textuales de las personas durante las entrevistas. Entonces, me parece que la mirada que deberíamos, lo pongo en términos imperativos, el tema de deberíamos, es ver la inteligencia artificial como una herramienta que en este momento se nos presenta. Como en otro tiempo, escribir, ¿sí? Que evolucionamos a la grabación. Antes escribíamos, teníamos nuestro diario de campo y escribíamos todas las entrevistas. A veces, si uno lo quiere pensar en ese sentido, el entrevistador, el investigador que hace la entrevista, estaba más angustiado por copiar hasta los suspiros que hacía el entrevistado, que lo olvidaba. Entonces se sentó, miró, pero también está diciendo, yo le pregunté lo siguiente y me contestó. Entonces, esta mirada compleja que tenía el investigador, una mirada total sobre la persona que está en este momento entrevistando, ahora se ve reforzada. Ahora entró, digámoslo así, un alter a parts day, un otro como él, en términos de Raymond Panikkar, y es un programa que está grabando, a veces hoy día es maravilloso porque lo graba y lo va desgrabando, va pasando un texto a través de esa grabación. Entonces, fíjense que la optimización de los recursos que nos hace la inteligencia artificial es fantástica. No necesitamos tanto tiempo, que está muy conectada con la pregunta y la respuesta anterior, y es, ¿cuándo necesito publicar? ¿Cuándo necesito contarle a las comunidades? Pues cuando lo encuentres. Si hoy he encontrado que el fenómeno de la inclusión educativa a veces pasa por ser un ejercicio retórico de grandes eslogans, pero que no pasa por la vida de las instituciones o de las personas, pues hay que decirlo, mira, tenemos que tomar cartas o tenemos que hacerlo más visible, porque posiblemente lo hacemos, pero no lo decimos. Y la reputación no la podemos dejar en la percepción de otros, nosotros tenemos que construirla. Bien, entonces yo la asumo como repito, como un alter a parts day, como un otro como yo, que me ayuda, que es constructor de conocimiento, y el tema de la integridad científica, donde mediamos el tema de la ética, es que hay que decirlo. Vería un comportamiento no íntegro cuando yo utilizo la inteligencia artificial y sus diversas manifestaciones, y no lo digo. Hace un momento hablábamos con Nicolás y decía, pero qué gracia tiene que Nicolás es el asistente de la revista Praxis Pedagógica. Y yo le decía, pero qué gracia tiene que un investigador le diga a la inteligencia artificial que le haga un artículo cuando el artículo no huele a él, cuando uno como investigadora o como investigador utiliza unos términos por lo que generan unos rasgos en mi personalidad o viceversa. Cuando alguien lee un artículo y no te encuentra y dice, por ejemplo, Benjamín escribe sobre investigación biográfico-narrativa, él es un investigador mucho más cualitativo, pero yo no encuentro ni sus expresiones, ni sus autores, muchas veces ni sus muletillas. Este artículo parece que no fuera de él. Si no fuera porque está firmado, parece que no fuera de él. Tiene una temática que está supremamente lejana a lo que él desarrolla. Entonces, ¿qué sentido tiene
parece que el fin de la investigación no fuera dar respuesta o comprender el mundo, sino llenar mi hoja de vida con publicaciones. Ahí sí encontraría yo un tema de integridad científica, un tema de ética que es muy cuestionable principalmente por mí, que llevo algunos años trabajando temas de integridad científica en diversos comités de ética, bioética, aquí en Colombia y en algunos otros países en los que he tenido la oportunidad de compartir. Pues sí, sin duda creo que cada investigador va formando su propio estilo y va cambiando conforme va avanzando. Doctor, ha sido un placer realmente tenerlo con nosotros, pero ya hemos llegado al final de este podcast. Así que le agradezco muchísimo compartir con nosotros su valiosa experiencia y estos minutos para orientarnos en en lo que viene de la investigación y cómo podemos llevarlo a buen término. Muchísimas gracias. ¿Algunas Vale, palabras finales? para mí también ha sido un placer conversar y construir estos espacios son de vital importancia porque se constituyen en nuevos escenarios de conversación para estudiantes, para investigadores. A veces nosotros, por lo general, caemos como en unos solipsismos, investigamos casi con los mismos, casi que ese alter ego, ese alter aparte, y somos 7, 8 en la universidad, 10 en la universidad. Y estos espacios ayudan a que esas membranas se vuelvan más delgadas y exista una comunicación entre investigadoras e investigadores de otros países, repito, que buscan otras versiones de la ciencia, otras manifestaciones de cómo hacer ciencia. Agradezco muchísimo tus valiosas preguntas que cuando las ibas formulando, pues iba pensando un montón de cosas dignas también pues de ser contadas y de ser comunicadas. Pues muchísimas gracias, doctor. Estamos seguros que nuestros colegas en Perú, en Bolivia, en Colombia, que es donde nos escuchan, en México también, pues haya sido de interés esta plática. A mí me encantó realmente, le agradezco muchísimo de nuevo. Y invito a todas las personas que nos escuchan a que visiten nuestra página en comiteiberoamericano.bioética.com, en el sitio ciep.academic en YouTube, donde van a encontrar precisamente esta y otras grabaciones anteriores. Muchísimas gracias, doctor, y a ustedes que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Gracias, Zaira, muy amable. Un Un saludo, bonito día doctor. Fuerte abrazo. un abrazo para ustedes.